La Noche de las Ideas es una iniciativa que tomó Francia en su red cultural y su red diplomática en todo el mundo hace 3 años para favorecer los intercambios de ideas entre países, entre pueblos, entre sociedades civiles. Es la primera vez que lo organizamos en Venezuela porque las dos primeras ediciones no pudieron ser totalmente universales y mundiales. Este año estamos ampliando los países participando en esta iniciativa y el propósito es enriquecerse los unos con los otros, debatiendo de ideas y de temas que son importantes para todos los pueblos. Este año será el tema el imaginario democrático. ¿Por qué este tema? Porque sencillamente las democracias están cambiando muchísimo. La democracia fue inventada por los griegos hace más de 2000 años. Desde entonces las democracias han conocido muchas evoluciones. Para dar un ejemplo, el sufragio universal fue en un primer tiempo masculino únicamente. En Francia, por ejemplo, se otorgó el derecho de voto a las mujeres únicamente en 1946. Es decir, que durante muchos años fueron únicamente los hombres quienes participaron en la vida democrática. Y esto era totalmente injusto, totalmente contrario a lo que es la igualdad de género. Doy este ejemplo para mostrar que las democracias han conocido muchísima evolución y fueron muy imperfectas en su concepción original. En este año, en 2018, las democracias están buscando de nuevo, y porque es una búsqueda permanente, un nuevo equilibrio para tomar en cuenta los pedidos de los pueblos, las evoluciones de los espíritus de los ciudadanos, de su voluntad de ser más asociado a la decisión pública en muchos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito medioambiental, los ciudadanos quieren conocer mejor los proyectos de infraestructura de los gobiernos. Es el caso, por ejemplo, en Francia. Hay grandes debates en Francia sobre los proyectos de infraestructuras y su impacto medioambiental. Doy este ejemplo, pero hay mucho más. Y ningún país tiene la solución a su modelo democrático solo. Es decir, que nos enriquecemos de las experiencias de los demás, como hacen los ingleses, los alemanes, los venezolanos, los norteamericanos, los canadienses, los colombianos, para mejorar su propio modelo democrático. Es interesante conocer la forma de evolución del debate político y de la forma de organizar los poderes públicos, las asambleas, los parlamentos, los poderes ejecutivos. Vemos que en muchos países hay distintas formas de organizar las instituciones. Hay monarquías parlamentarias, hay regímenes presidenciales, hay gobiernos únicamente dominados por las asambleas parlamentarias, que son a veces monocamerales o bicamerales. Es decir, que hay muchísimas formas de organizar el debate público y la democracia. Y pensamos nosotros en Francia que para conocer mejor a las demás experiencias democráticas, a los demás modelos democráticos, es preciso organizar debates sobre este tema con los demás pueblos, las demás sociedades, con universitarios, intelectuales, filósofos, actores políticos o actores de la sociedad civil, empresarios o empresarias, o organizaciones no gubernamentales. Es decir, que el debate nos permite mejorar nuestras experiencias democráticas y nuestros modelos democráticos. Este es el propósito de la Noche de las Ideas. No tenemos que vivir encerrados en nuestras fronteras. Debemos favorecer los intercambios de ideas entre pueblos. El mayo del 68 no fue únicamente propio a Francia, lo que muestra que cada sociedad tiene sus evoluciones, pero que no está encerrada en sus fronteras. El mayo del 68 ocurrió en muchos países. En México hubo acontecimientos muy importantes y en otros países incluso. Entonces, en este aniversario queremos mostrar que hay una necesidad de debate universal, de intercambio universal de ideas. En 50 años la sociedad francesa ha evolucionado muchísimo. El rol de la mujer, para dar este ejemplo, pero también
lo que esperan los jóvenes de la vida política o de la vida económica y social ha cambiado muchísimo. Entonces esto lo queremos debatir y queremos también aquí en Venezuela debatir de esos retos, de esos desafíos con la sociedad venezolana. Por eso lo hemos organizado aquí en el Impact Hub con dos responsables políticos de las dos grandes familias políticas venezolanas, el oficialismo y la oposición. Dos responsables políticos, Francisco Garcés y Gerardo Blay, participarán en este debate con universitarios franceses y con las sociedades y con la sociedad civil venezolana a través de las redes sociales que podrán participar y contribuir a este debate. Bueno, al llegar vi que la sociedad venezolana estaba evolucionando mucho y con todo mi equipo, porque un embajador trabaja con todo un equipo y quiero agradecer a todos los agentes de la embajada, a todos los funcionarios de la embajada y los miembros venezolanos de la embajada también, porque una embajada trabaja con personas francesas y venezolanas, pues nos hemos comprometido mucho para acompañar las evoluciones de la sociedad venezolana y apoyar las iniciativas de la sociedad civil y estar al contacto de todos los responsables políticos de las grandes familias políticas venezolanas para discutir con ellos y apoyar el diálogo, porque en Venezuela como en las demás sociedades se necesita un diálogo pacífico entre las grandes familias políticas, entre los grandes actores políticos. ¿Qué es lo que más admiro en la sociedad venezolana? Pues yo diría probablemente su apertura al mundo. Venezuela es un país que se creó, que inició su independencia precisamente en la relación con los demás países. Sus grandes libertadores, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, conocieron a las demás experiencias que se estaban construyendo en los demás países, en particular en Francia, la experiencia revolucionaria francesa con todos sus aspectos. Francisco de Miranda y Simón Bolívar fueron actores de estos acontecimientos en Europa y luego lo adaptaron de cierto modo a Venezuela y a América Latina porque tenían una visión universal del movimiento revolucionario. Para nosotros fue un gran enriquecimiento, nos ayudaron muchísimos los actores políticos venezolanos de la época a construir nuestra propia revolución y hoy en día de cierto modo queremos rendir homenaje y ser los herederos de esos revolucionarios, prolongando este debate de idea y esa forma de enriquecernos al contacto de los movimientos políticos y de la historia de las ideas. Yo no tengo lecciones que dar, es muy difícil decir cómo poder mantener y fortalecer la confianza entre las instituciones y el pueblo. Francia está reflexionando mucho sobre este tema. Tenemos un nuevo presidente que fue electo en una campaña presidencial que fue muy dura el año pasado en Francia y el presidente está iniciando muchas reformas económicas, sociales, pero también políticas, porque precisamente el tema de la confianza entre el ciudadano y las instituciones es un tema en el cual trabajamos mucho en Francia, reflexionamos. De cierto modo hay una crisis de modelo democrático en Francia y en Europa de forma general, pero yo creo que esto es verdadero también en otros continentes. Y entonces la Noche de las Ideas tiene precisamente como motivo escuchar cómo se reflexiona y se trabaja sobre este tema de la confianza en otros países para ver cómo nos puede inspirar para nuestro propio debate y nuestra propia reflexión y las reformas que estamos llevando a cabo. Entonces, yo no tengo la receta para mejorar la confianza, pero sí estoy escuchando lo que está pasando aquí en Venezuela y cómo podemos nosotros franceses apoyar, ayudar y cómo nos podemos también inspirar en Venezuela y en su forma de reformar y de avanzar en su debate político. Buenos días a todos, me llamo Romain Nadal y soy el embajador de Francia en Venezuela. Os quiero invitar a participar en un acto muy original que organizamos en Caracas el 24 de enero de las 10 a las 12 de la mañana. Organizamos un gran debate sobre el tema del imaginario democrático aquí en un lugar muy original de Caracas que se llama el Impact Hub y que reúne a una comunidad de empresarios venezolanos, jóvenes en la gran mayoría, en todos los sectores de la economía venezolana y del sector social también,
y que desarrollan proyectos concretos en todos los sectores: agricultura, búsqueda de empleo, ayuda a las personas discapacitadas, organización de eventos culturales, informativos. Es decir, aquí hay mucha creatividad y mucho dinamismo, y por eso hemos escogido este lugar para organizar un debate de idea con responsables políticos, con la sociedad civil y con intelectuales franceses que van a intervenir en directo a través de una videoconferencia. Y quiero agradecer a dos responsables políticos venezolanos que han aceptado debatir juntos de forma respetuosa. Uno se llama Francisco Garcés, ha sido alcalde de Los Teques, y otro se llama Gerardo Blay y ha sido alcalde de Baruta, y participarán en este debate. Y os invito a participar a través de las redes sociales. Será un debate interesante y será una manera de debatir del futuro de la democracia, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, porque los modelos democráticos están evolucionando, están cambiando, se están reformando, y necesitamos enriquecernos de nuestras experiencias. En Europa la democracia ha atravesado una crisis y sigue teniendo una crisis y muchas reflexiones sobre cómo asociar mejor a los ciudadanos a la decisión pública. Y queremos debatir de estos temas aquí en Venezuela con la sociedad civil, con los responsables políticos, y os invito a participar lo más numerosos posibles. Queremos debatir con vosotros y enriquecernos con la mirada de los venezolanos sobre esos desafíos que son universales. El debate es indispensable a cada nación para decidir de su futuro, de su organización política. A nivel internacional, el mismo fenómeno es necesario. Las naciones deben de debatir sobre el futuro del planeta, su protección, evitar crisis y conflictos o guerras. Os invito a un gran debate en Caracas, aquí en el Impact Hub, sobre el imaginario democrático, un tema clave para el futuro de nuestras naciones, y queremos con el pueblo venezolano y la sociedad venezolana desarrollar un debate sobre este tema entre actores políticos y la sociedad civil. Bienvenidos a este debate.